Seguimos en la serie expositiva, versículo por versículo, de esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, y vamos a estar meditando, estamos en los versículos del 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versos. Vamos a estar deteniéndonos hoy en el verso 10, pero quiero leer con ustedes antes los versículos del 9 al 14, que es todo el párrafo que estamos ahora deteniéndonos. Vamos a tener varias predicaciones acá. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Le he titulado a la predicación de hoy, Andad como es digno del Señor. Padre, qué bello es poder meditar en tu palabra. Qué bello es poder venir, Señor, con la disposición de adorarte como tú te mereces. Qué bello, Señor, es poder rendir todas nuestras vidas a tu voluntad y que tú sigas haciendo la labor de redención a tal punto de que nuestras vidas, Señor, sean de olor grato delante de tu presencia. Perdona nuestras faltas, Señor, y guíanos en esta tarde para escuchar tu palabra. En Jesús, amén. Así que estamos todavía meditando en este párrafo específicamente que habla sobre Pablo en la petición que le hacía a los colosenses. Así hablamos el domingo pasado. Hablamos de que Pablo, acercándose a Dios en oración, le pide y hace una gran petición por los colosenses. ¿Qué pide Pablo por los colosenses? ¿Qué está pidiendo Pablo por los colosenses? Y hoy vamos a estar viendo que dentro de esa petición de Pablo, la respuesta a esa petición, por supuesto, es andar como es digno del Señor. Pero vamos nuevamente al versículo 9. Miren el versículo 9 lo que nos dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que oía Pablo, el testimonio de la iglesia, en fe, amor y esperanza. Desde el día que lo oímos, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto lo vimos el domingo pasado. Solamente estoy haciendo un preámbulo o una introducción para ver qué significa andar como es digno del Señor. Pregunto, ¿y en qué consistía entonces esa petición de Pablo a Dios por los colosenses? ¿En qué consistía esa petición de Pablo? La respuesta es que Pablo pedía que esa amada iglesia fueran llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso quería Pablo. Y pedía por la iglesia no otra cosa que no fuese entender a profundidad qué es la voluntad de Dios y andar en ella. En toda sabiduría, dice Pablo, y entendimiento espiritual. Así que la petición de Pablo no consistía en cosas materiales, no consistía en grandes ministerios, no consistía en ninguna otra cosa que entender y la iglesia caminara en el entendimiento de la voluntad divina. Eso era lo que Pablo pedía, no otra cosa. Pablo oraba fervientemente para que esos colosenses, sus hermanos en Cristo, fuesen enriquecidos. ¿En qué cosa? En la profunda comprensión de la voluntad de Dios. Es dicho de otra manera, ¿no? Ellos tienen como meta, en este caso Pablo pidiendo, que cada uno pudieran entender qué es la voluntad de Dios. Un detalle más. Tiene que saber todo ser humano que todo ser humano, valga la redundancia, ha nacido para la gloria de Dios. Vaya o no vaya a una iglesia. Por lo tanto, las personas que vayan al infierno no van a ir por otra cosa porque no han querido vivir para la gloria del que lo creó. Pero qué triste si en la iglesia hubiese personas
que aún escuchando el Evangelio, no quieran tampoco vivir para la gloria de Dios. Pablo está diciendo, para poder vivir a esa gloria hay que entender qué es la voluntad de Dios para tu vida. Por eso la meta de todo cristiano, y en este caso de esta comprensión que estamos hablando, es el sometimiento a esa voluntad divina. Someter nuestras vidas a la santa palabra de Dios para que ella nos transforme, para que ella nos haga comprender cuál es la voluntad de Dios. El Señor continúa demandando constantemente de su iglesia hoy, de los cristianos hoy, que renueven cada día su entendimiento, su mente, ¿en relación con qué? Con esa voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. Eso quiere Dios. Mire, mi hermano, no es algo fácil de hacer. Y más cuando nos vienen problemas, dificultades, enfermedades, es muy difícil entender que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta cuando yo estoy pasando por una situación tan difícil. Es difícil. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? Hay que renovar la mente, mis hermanos. No podemos seguir con nuestra mente carnal, nuestra mente del viejo hombre. Hay que renovar la mente. Renovaos, dice acá el pasaje de Romanos, vuestro entendimiento, la mente. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué hay que renovar la mente en la voluntad de Dios? Miren acá. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación que Pablo está pidiendo a los colosenses, mis hermanos, en el conocimiento de la voluntad de Dios, solo puede ocurrir cuando el Espíritu Santo cambia, regenera y transforma una vida. Solo cuando eso pasa. Y esto ocurre cuando ya la persona choca con el Evangelio que es Cristo, por fe agarra la salvación y entonces comienza a vivir de una manera profunda y constante en la palabra de Dios. Eso ocurre de esa manera. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Ya fui salvo y me voy, me quedo en mi casa sentado, no pasó nada más y después pasaré la eternidad con Dios. Mis hermanos, la eternidad, la vida eterna, la salvación, no es un ticket que usted compra para un vuelo y se sienta en su casa a esperar la fecha de vuelo. Eso no es la salvación. La salvación es cada día profundizar, cada día crecer, cada día entender más qué es la voluntad de Dios y vivir para ella. ¿Para qué debemos entonces ser llenos de ese conocimiento de la voluntad de Dios? En toda sabiduría y entendimiento espiritual. Vimos también el domingo pasado que Pablo respondió, para andar como es digno del Señor. Si viene el conocimiento a mí, no es para que se ponga en mi cerebro y diga, ¿quién como yo en conocimiento? ¿Quién como yo en teología? ¿Quién como yo en doctrinas? ¿Quién como yo en todo tipo de habilidad con la Biblia? No es para eso. Pablo está diciendo que ese conocimiento, cuando llega a la vida y llega de manera correcta, en un corazón realmente que por fe ha abrigado la fe, lo que va a producir es que esa persona va a anhelar andar como es digno del Señor. Por eso podemos decir que si alguien dice creer en Cristo y en el transcurso de los años vemos que no está andando como es digno del Señor, pudiéramos decir que tal vez nunca entró el Evangelio. Lo que Pablo está tratando de decir en este verso 10, de andar como es digno del Señor, habla de que a una persona que está siendo llena de ese conocimiento, está siendo igualmente impactado con ese conocimiento. Ese conocimiento llega a mí por medio de la palabra, crece en mí, aumenta, profundiza, pero no se queda allí, porque no es algo pasivo, sino que es activo. Y ese conocimiento activo provoca en esa persona una transformación de vida única, que es el Evangelio. Por lo tanto, ese conocimiento va a llevar a la persona, al cristiano o a la cristiana, a caminar, a andar como es digno del Señor, en la dignidad de la salvación de aquel que le llamó. En otras palabras, la teoría se convierte en práctica. La teoría se convierte en práctica. ¿Usted se imagina un médico? Pasa sus no sé cuántos años, 6 años de estudio de medicina, se lo sabe todo de memoria y cuando va a hacer una cirugía, pues no sabe cómo hacer la cirugía. O cuando va a hacer cualquier otro tratamiento médico.
Mis hermanos, la teoría en la vida cristiana de ese conocimiento de la voluntad de Dios, el Espíritu permite que esa teoría se convierta en práctica y vida. Por ello, cuando una persona es impactada por el profundo conocimiento de la voluntad de Dios registrado en su palabra, va a proceder para andar en la faz de Cristo y para su gloria. Va a buscarlo. Ahora pregunto, ¿qué significa entonces lo que Pablo está diciendo acá de andar como es digno del Señor? ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Según lo que Pablo está diciendo. Y el domingo pasado respondimos algo parecido. Respuesta. Significa que los colosenses y todos los cristianos debemos conducirnos, y escucha estas dos palabras, en correspondencia y armonía. ¿Qué significa, pastor? Que Pablo está diciendo que todo cristiano que ya tiene la salvación, que ya inclusive la voluntad de Dios está creciendo en su vida, debe andar como es digno. ¿Qué significa eso, pastor? Significa vivir en correspondencia y armonía. ¿Con qué? Con el llamado a salvación que Dios le ha hecho a vida cristiana. Soy cristiano. Sí, una cosa es decirlo, otra vivirlo. ¿Y tiene que haber correspondencia con lo que yo digo y con lo que vivo? Pablo está diciendo que sí, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Seguro, pastor? ¿Y si yo digo que soy cristiano, ya no voy al cielo? Ahora estamos en una época en la cual los métodos de evangelismo son los más superficiales posibles. A nuestros niños, inclusive, que yo estoy en contra y trato de todos los días enseñarlo. A nuestros niños, ¿qué nos dicen? Y aún a los adultos. Aquí presentando evangelismo y dicen, ¿cuántos quieren ir al infierno? Yo pregunto ahora, ¿alguno quiere ir al infierno? Nadie va a levantar la mano. Eso es un método evangelístico muy malo. Como nadie quiere ir al infierno, ¿y cuántos quieren ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. Es muy fácil. Todos levantan la mano, hagan esta oración. Señor Jesús, perdóname, y ya. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 50 salvos. Eso no es así. Sino que la salvación viene a una vida porque Dios toca esa vida, abre sus ojos, le convence de pecado. Por fe esa persona agarra la salvación en Cristo, pero no queda igual. La persona no queda igual. Es impactada por el Evangelio y lo que ya dijo creer o la profesión que hizo de fe, si fue genuina en fe, comienza a crecer de tal manera en la vida de esa persona que esa persona con muchos defectos, con muchas dificultades, cayendo y tropezando, pero creciendo cada día más en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo expresa Pablo esa correspondencia y esa armonía en el llamado de Dios a salvación? Y es el contenido de la predicación de hoy. Vayamos al pasaje para ver qué significa andar como es digno del Señor. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? 3 respuestas da Pablo acá y el domingo próximo vamos a cerrar este tema. Así que hoy estamos en la primera parte de qué significa andar como es digno del Señor. Así que hablaremos hoy de 3 aspectos que Pablo menciona de una manera única. Primero, agradando a Dios en todo. ¿Cómo puede una persona andar como es digno del Señor? ¿Viniendo todos los domingos a la iglesia? No. ¿Leyendo la Biblia? No. ¿Orando todos los días? No. Aunque todo lo anteriormente dicho es bueno. Andar como es digno del Señor va mucho más allá. Que de manera religiosa yo pueda tener una lectura diaria. Y me tengo que leer este año la Biblia completa. Y ahí leo como una carretilla. Ahí. Eso no entró a ningún lugar tal vez. Tal vez sí. Lo que nos dice la Biblia es que andar como es digno del Señor, en primer lugar, hay que agradarle en todo. Hay que agradarle en todo. Vayamos al versículo 10. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué dice Pablo aquí en primer lugar? Agradándole en todo. ¿Usted quiere andar como es digno del Señor? Miren, si no quiere andar como es digno del Señor, usted no es cristiano. Ya, vamos a empezar de allí. No, pastor, eso es para los pastores, para los seminaristas. No, si usted no quiere andar como es digno del Señor, levántese, váyase. No es para usted. Es para personas que Dios haya impactado sus vidas y estén abrigados a Jesús en salvación. Y esos que han aceptado la salvación en Cristo van a querer andar como es digno del Señor. Pero el que quiere andar como es digno del Señor debe agradarle en todo. Pastor, ¿se le fue la rosca a Pablo? Sí, se le fue la rosca.
Porque los niveles del evangelio no son fáciles. Por eso es que los fariseos hacían cosas y cuando decían, hacían y les enseñaban a sus discípulos, Jesús les decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Porque el nivel de mensaje del evangelio está por encima del mensaje de cualquier otro. Yo os digo. Todo aquel que vive siendo dirigido por este conocimiento de la voluntad divina va a anhelar vivir en la dignidad de aquel que le llamó. Todo aquel que vive bajo la dignidad de aquel que le llamó, pues va a querer agradarle. Cuando Dios por su Espíritu abre los ojos del entendimiento para salvación en una persona, abre también por medio de la palabra el querer crecer en la vida cristiana, bajo la voluntad de Dios, siempre vamos a buscar agradarle en todo. Aún con todos nuestros defectos, reitero, aún cayendo, aún fallando. Pablo decía, lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea que aún con esa lucha que tenía Pablo, aún así en el espíritu de esa persona, el Espíritu de Dios va a motivarle a agradarle en todo. Y mire, ¿saben qué? Que cuando usted no lo hace, le va a doler no haberlo hecho. Cuando usted no agradó a Dios en algo, le va a doler. Si a usted no le duele, entonces lo que hay es que hay un indicador que dice, bueno, si puedo pecar sin que me duela que haya desagradado a Dios, entonces lo que hay que revisar es otra área, quizás el área de la salvación. Pero ¿qué significa agradar a Dios que Pablo está mencionando acá? Significa, y escuche bien esta definición, significa que todo lo que decimos, significa que todo lo que hacemos, significa que todo lo que dejamos de hacer tiene que ser para la gloria de Dios. Lo hacemos para la gloria de Dios y nadie me tiene que estar chequeando. Eso es integridad. Nadie me tiene que estar velando como un policía espacial. Como algunos creen, ahí velando, bueno, a ver, no está el pastor, me voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, nadie tiene que estar velando a nadie. Significa que todo lo que decimos, todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer está siendo intencionalmente, escuche bien, probado por el creyente. ¿Para qué? Para comprobar si es la voluntad de Dios. Entonces, usted dice, no, pero entonces no somos libres. Sí, somos libres en Cristo. Pero lo que yo voy a decir a partir de ahora, lo que yo voy a hacer a partir de ahora y lo que dejo de hacer a partir de ahora, pues entonces lo voy a ver, voy a probar, voy a comprobar si eso agrada a Dios. Y si no agrada a Dios, ¿sabe lo que voy a hacer? Pues no lo voy a hacer, no lo voy a decir. Pastor, eso es difícil, porque usted no trabaja donde yo trabajo. Usted no tiene la familia que yo tengo. Usted no tiene. Mis hermanos, Pablo habló aquí a un grupo de iglesia, en una iglesia donde había personas de todo tipo, con labores diferentes, con familias diferentes, pero es una misma palabra, un mismo espíritu, un mismo mensaje. El comentarista Hendricks dijo lo siguiente, y cito, esta conducta que glorifica a Dios será efectivamente el resultado de haber sido lleno del conocimiento de su voluntad. Por eso que podemos ver a una persona que llega a la fe y dice, wow, cómo ha crecido espiritualmente, porque está andando como debe andar, aún con todos sus defectos. Dice también este comentarista, es algo fácil de ver, ya que mientras más se le ame a Dios y se busque su voluntad, más se va a desear obedecerle en pensamiento, en palabra y en obra. Fin de la cita. Pablo se lo mencionaría a los colosenses más adelante. Más o menos estas palabras. Le va a estar diciendo más adelante que es imprescindible agradar a Dios en todo y tomarlo como una medida para nuestra vida. Mis hermanos, no es algo trivial. Un detalle. ¿Se imaginan que en el día usted tenga que tomar 10 decisiones? Una agradó a Dios y 9 no. Y usted dice que es cristiano. Ok. Pero así pasó el lunes. Y de 10 decisiones, una agradó a Dios y 9 no agradaron a Dios. Pero así pasó el martes y el miércoles, la semana, pasó el mes, pasó un año. Y pasan 20 años. Donde de cada 10 decisiones usted toma una que agrada a Dios y 9 que no agradan a Dios. ¿Es usted cristiano? Pablo está diciendo que no. Pastor, pero está duro. Sí, está duro. Porque dice la palabra que aquel que el Espíritu toca y convence para salvación, va a buscar agradar a Dios en todo. ¿Y sabe qué? Va a llorar y le va a doler cuando no agrade a Dios en todo.
Ay, se me fue esto, se me fue aquello, hice esto, se me fue esta palabrota, se me fue aquello. Y usted tiene que dolerle. Si no le duele, mis hermanos, quizás lo que está mal es su relación con Dios o su salvación. Pablo le dice a los Colosenses, capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Faltó algo acá, algo de acá de lo que dice Pablo en palabra y hecho? Mis hermanos, ahí está todo. Mire, todo lo que hagamos, mis hermanos, ya sea de palabra o en la vida nuestra, tiene que agradar a Dios. Pablo dio muchos consejos a sus discípulos, pero miren el que le da a Timoteo en relación con este tema. Pablo dio consejos a muchas iglesias y miren lo que le dice a Timoteo, extraordinario. 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Los que han estado en el ejército, y yo tuve no sé si dicha o desdicha de estar en el ejército, pero los que están en el ejército y ya se incorporan a las filas del ejército, tienen que olvidarse de la vida civil. Y tienen que practicarse, ejercitarse para la vida militar. Pero ¿qué pasa si ese de la vida militar entonces quiere estar en las dos aguas, civil y militar? Civil y militar, pues no puede vivir en la vida militar. Es lo que está diciendo Pablo. Ninguno que milita, ninguno que se mantiene constante andando en la vida militar, se enreda en los negocios de la vida. ¿Para qué? Para agradar a aquel que le tomó por soldado. Y estamos hablando, Pablo hablando de los términos militares humanos. Así que con Dios, si Dios te llamó a salvación, ¿podemos nosotros o tenemos el derecho de enredarnos en los negocios de la vida y hablar como se nos plazca o vivir como se nos plazca? La respuesta, no. Busca un club de golf, busca un equipo de béisbol, busca un equipo de cualquier otra cosa, pero no una iglesia. Porque Pablo está diciendo que en las iglesias donde Dios ha obrado salvación, motiva a las personas que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Hay un libro que me leí cuando era un adolescente, de Charles Sheldon. Se llama así, En sus pasos. Este libro que le digo me leí hace muchos años, todavía lo tengo. Él enfatiza en una pregunta que es muy importante. Miren la pregunta que él enfatiza en su libro. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Los que no tienen ese libro, pueden comprarlo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Lo que va a llevar entonces, dice él, a los cristianos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra, sea cual sea el contexto de tu vida. Sea el que sea, tú vas a buscar hacer lo que Jesús hubiese hecho. Por eso dice él en su libro, baja a Jesús del cielo y tráelo a tu fábrica. Tráelo a tu empresa donde tú trabajas. Tráelo a tu matrimonio. Tráelo a tu familia. Tráelo ahí a los lugares donde tú vives diariamente. Ahí es donde tienes que traer a Jesús. Y pregunta, ¿haría Jesús esto? ¿Haría Jesús aquello? ¿Diría Jesús estas palabrotas que yo estoy diciendo? Mis hermanos, no hay otro estándar para la vida cristiana que el estándar de Jesús. Es imprescindible entonces que como hijos de Dios nos examinemos a nosotros mismos. Eso es el Evangelio. El Evangelio no nos confronta el primer día y nos suelta al azar para cuando venga Cristo entonces volvernos a confrontar. No, es una confrontación diaria y nuestra conducta diaria también tiene que agradar a aquel que nos llamó a salvación. Tiene que llamarnos a salvación y tiene que transformarnos a salvación. Miren lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, capítulo 4, primero a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 y 3, al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, de la forma que deben conducirse y agradar a Dios, no es que solamente lo hagan una vez, sino que sigan abundando y creciendo en ello, dice Pablo. Y al final dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es la voluntad de Dios que vivamos agradándole a Él. Ahora escuchen esto. No es la voluntad de Dios, no lo es, elegir una persona para salvación y que no vaya a justificarla. No es la voluntad de Dios que Dios justifique a alguien que no lo vaya a hacer pasar por el proceso de santificación.
No es la voluntad de Dios. Como no es la voluntad de Dios que Dios pase a alguien por el proceso de santificación y no le dé la glorificación. No es la voluntad de Dios. Pablo lo dice de esta manera, Romanos 8:30. A los que predestinó, eligió. A estos, ni uno más ni uno menos, a estos también llamó. Y a los que llamó, ni uno más ni uno menos, a estos también justificó. O sea, le dio salvación. Y a los que justificó, ni uno más ni uno menos, a estos también glorificó. Nadie se perderá de la mano del Señor, pero así quiere Dios que todos los que Él eligió un día también pasen por un proceso de santificación y glorificación. Así que si tú eres cristiano, entonces junto conmigo vamos a anhelar andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Dios quiere terminar la obra que comenzó en ti. Dios quiere terminarla y la va a terminar. No solo quiere, la va a terminar. Porque nadie puede escuchar del Señor y abrir el corazón si Dios no se lo permite. Así que si tú abriste tu vida y tu corazón a la salvación en Cristo, es porque Dios está obrando en ti y lo va a terminar. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Recuerdan Enoc? Génesis nos habla de Enoc, pero miren lo que el comentario que le hace Hebreos a Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué pasó con Enoc? Dice acá que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mis hermanos, Dios nos llama a agradarle en todo. Y miren cómo lo dice Juan. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios contesta nuestras oraciones porque vivimos agradándole en todo. Así que todo cristiano o toda cristiana debe examinar su vida. ¿Para qué? Para agradar a Dios en todo y mostrar así que hemos sido llamados para andar como es digno del Señor. En segundo lugar, ¿qué dice Pablo entonces en relación con andar como es digno? Además de agradar a Dios, dice Pablo, llevando fruto en el Señor. Llevando fruto en el Señor. Versículo 10 de nuevo. Para que andéis como es digno del Señor, dice el verso 10, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto. Agradando a Dios, llevando fruto. Alguien dijo lo siguiente, y cito, el fruto espiritual es el producto, es el resultado, es la consecuencia natural. Escuchen esto, natural de una vida rendida a Jesucristo. Voy a volver a repetir esa idea. El fruto espiritual en una vida, en cualquier vida, es el producto, el resultado o la consecuencia natural. No hay que forzarla, como los niños. Los niños crecen porque tienen vida. Así aquel que viene a Cristo recibe vida y naturalmente va a crecer y va a anhelar vivir para Dios. De una vida que está rendida a Jesucristo. Pablo a los hermanos filipenses les dice estas dos citas. Miren lo que dice acá, hablándole de este tema. Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia que son por medio de ¿quién? De Cristo. Fuera de Cristo no tendremos jamás frutos que agraden a Dios. Y luego le dice en el capítulo 4, verso 17. No es que busque dádivas, dice Pablo a los filipenses, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así que Pablo le dice, no estoy buscando dinero de ustedes. Estoy buscando que ustedes rindan el fruto si el evangelio llegó a su vida. Mi hermano, el evangelio si no llega a una vida nunca dará fruto para Dios. Pero en aquel que llegó al evangelio y no está rindiendo fruto, ahí hay un problema. Hay una anatomía, hay un problema de enfermedad que hay que llevarle al médico divino para ver qué está pasando en esa vida. Por lo tanto, Jesús constantemente enseñó que el fruto es el reflejo de lo que tiene que haber en el interior. Hablándole a los que eran falsos maestros o falsos profetas, Jesús en Mateo 7, miren cómo les dice. Mateo 7, 16 al 20.
Por sus frutos lo conoceréis. Está hablando de los falsos profetas, aunque está en el Sermón del Monte. Dice, por sus frutos le van a conocer, dice Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice Jesús también, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Habían falsos profetas que decían tener el evangelio, estaban enseñando algo que no era la palabra de Dios, y estaba diciendo Jesús, por sus frutos los van a conocer. ¿Fruto de qué? De lo que hablaban. No, si hablaban palabras preciosas, engañaban a todo el mundo. Por su vida. Reflejaban en su vida una conducta contraria a lo que enseñaban. Por sus frutos los conoceréis. Así que Dios llama a sus hijos a rendir el fruto digno de arrepentimiento y de la fe. Nuestra vida, que es el fruto, en ella está el fruto, siempre tiene que ser un reflejo de lo que hay en nuestros corazones, como la raíz. El mismo Jesús, mire lo que le dice a sus discípulos, capítulo 15 de Juan, verso 8. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué toma gloria nuestro Padre? El Padre de Jesús y nuestro Padre. En esto es glorificado nuestro Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo tanto, Dios dice en su palabra, y Pablo hablándole a los colosenses, que debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y rindiendo fruto con nuestra vida. Porque eso glorifica al Padre. Jesús más adelante dice, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, miren, esto no es una obra tuya ni mía, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y qué pasa con el fruto? Bueno, lo dejes esta semana, la semana que viene puedes ausentarte, toma unas vacaciones, pásate 3 meses sin rendir fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Las mismas palabras de Juan. Podría ser que muchas de tus oraciones y de las mías están siendo estorbadas porque no rendimos frutos excelentes para Dios. Podría ser. Mis hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Usted viene a pedirme ahora a mí $1.000.000 y me río. Bueno, usted se va a reír conmigo también, pero no me río porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Escucha esto. Si tu raíz no es Jesucristo, nunca podrás rendir el fruto que agrada al Padre. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tu raíz no es Jesucristo, nunca darás un fruto que agrade al Padre. Podrás hacer tu esfuerzo, los fariseos lo hicieron. Podrás hacer todo lo que está a tu alcance, los escribas lo hacían. Pero nunca agradarás al Padre porque no estás en Jesús. Por lo tanto, hablemos entonces de algunas condiciones básicas. Son 5 condiciones básicas para que una persona rinda fruto para Dios. Y ahí te vas a poder examinar ahora con estas 5 condiciones. Y verás si realmente tú estás rindiendo el fruto que a Dios le agrada. Condiciones básicas. Primera, muerte a la vida vieja. Para poder rendir fruto que agrada a Dios, hay que morir a la vida vieja. No podemos seguir viviendo en 2. O sea, 2 personas en uno mismo. Esto de doble personalidad, ustedes saben, puede existir también en la vida cristiana, doble personalidad. La vida antigua y la nueva, como si estuviesen desligadas, pero juntas las 2 tomadas de la mano. Y en la iglesia, ¿quién viene? El cristiano. Y cuando sale de la puerta para allá, el cristiano lo entierran y vive el mundano. Eso no es vida cristiana. Muerte a la vida vieja. Juan 12:24. ¿Qué nos dice Juan 12:24? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ustedes todos lo saben. Una semilla que se siembra tiene que desaparecer. Ella va a morir. Tiene que estar en tierra y morir. Ese es el primer paso, la primera condición para que una persona rinda fruto agradable a Dios. Segunda condición, ser receptivo espiritualmente. Ser receptivo espiritualmente. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra,
Este es el que oye y entiende. ¿Cuál es el que rinde fruto aquí? El que oye y entiende. Y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Así que 2 condiciones: morir a la vida vieja y ser receptivo espiritualmente. Tercera condición: estar cerca del manantial de agua. Ustedes saben, las mujeres que tienen plantas en las casas, mi esposa igual, es constantemente allí poniéndole agua, si no se mueren. Y más cuando están bajo techo. Igualmente, la planta que está cerca del manantial, esa es la que va a vivir correctamente. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que debemos estar cerca del manantial, que es Cristo y su palabra. Cuarta condición: permanecer en Jesús, permanecer en Cristo, permanecer en el Señor. Juan 15, 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, el gajo no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en Cristo, si no permanecéis en mí, dice el Señor. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los gajos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo pregunto, ¿podemos hacer algo fuera de Jesús? Sí, pero nada que agrada a Dios. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, como gajo, y se secará, y lo recogen, y dice más, lo echan en el fuego y arde. Quiere decir que cuando Cristo venga, aquellos que no han rendido el fruto de permanecer en Jesús, serán echados en el lago de fuego. Es lo que dice acá el pasaje, o podemos interpretarlo. Quinta y última condición: seguir siendo podado y atendido por Cristo. En el mismo pasaje, capítulo Juan 15, 2, miren lo que dice. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que lleve más fruto. La obra del Espíritu Santo en salvación y santificación en nuestras vidas va a seguir provocando que rindamos más frutos. Así que debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, pero rindiendo frutos para su gloria. Miren, aunque nadie es salvo por obras, si somos salvos para buenas obras. Miren lo que le dice Pablo a los romanos, a los Efesios, 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y cuando Pablo a otro discípulo suyo, Tito, le dio un consejo parecido, miren lo que le dice, Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza. ¿Saben quién era Tito? Un pastor. Y Pablo le dice, cuando vayas a predicar y enseñarle a la iglesia, insiste con firmeza. No tiembles con esto, porque esto no es de juego. Vivir para agradar a Dios, vivir para rendir fruto a Dios, vivir como a Dios le agrada, pues no es un asunto de juego. Hazlo con firmeza, enseña con firmeza. Y mire lo que le dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, un cristiano que quiera andar como es digno del Señor debe examinar su vida para agradarle en todo y rendir fruto de arrepentimiento. Tercero y último, y con ello terminamos. ¿Qué significa? ¿Qué más significa andar como es digno del Señor? Creciendo en el conocimiento de Dios. Vayamos al versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren este detalle que Pablo menciona acá en la palabra conocimiento. Pablo utiliza la palabra conocimiento de una manera gradual. ¿Qué significa gradual? Creciendo. Va en aumento esta palabra. No va a salir quizás en pantalla, pero mírenlo en su Biblia y vean conmigo los 3 escalones o las 3 etapas en que Pablo utiliza la misma palabra. Vamos conmigo. Vayan ahí al versículo 6 para que vean el conocimiento de la gracia de Dios. Conocimiento de la gracia de Dios. Versículo 6. Desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. Entonces, ¿cuál es el primer conocimiento que debe llegar a una vida? La gracia de Dios para salvación.
gracia de Dios para salvación, Colosenses 1:6. Pero miren el versículo 9, conocimiento de la voluntad de Dios, que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo vimos el domingo pasado. Y hoy estamos viendo, versículo 10, conocimiento de Dios mismo, creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora miren para acá. Todo ser humano que Dios permita que se acerque a Él para salvación va a entrar por estos 3 pasos. Primer conocimiento, la gracia de Dios para salvación. Segundo conocimiento, la voluntad de Dios en su vida y sus propósitos para Él y todo lo que le rodea. Y tercero, conocimiento de Dios mismo. ¿Quién es Dios? Y conocer cada vez quién es ese Dios extraordinario que nos ha salvado. Por lo tanto, hay mucha forma de ver como evidencia a aquellos que se acercan a salvación y que andan procurando conocer cada vez más a Dios. Y es deteniéndose en la Escritura. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús mismo insiste que la vida eterna no es un ticket para ir al cielo, donde usted vive después a su antojo y nunca más procura buscar de Dios. Miren lo que dice Juan 17:3. A Jesús hablando de la vida eterna, miren lo que dice. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Venir a la iglesia, leer la Biblia o orar, eso no es la vida eterna. Va mucho más allá que eso. Dice que la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. ¿Sabes y conoces al Dios que estás adorando? ¿Saben por qué? Porque muchas veces entonces puede ser que te estés acercando a un Dios de tu imaginación, si no aprendes quién es el verdadero Dios del universo. ¿Y saben ustedes que la idolatría está condenada en la Biblia? Y para ser un idólatra usted no tiene que tener un muñeco en su casa con una vela y un vaso de agua. Usted puede venir a la iglesia, ser miembro de la iglesia y ser un idólatra. Porque esté adorando a un Dios de su imaginación. Porque como no profundiza en la palabra de Dios, no sabe ni al Dios que está adorando. Mis hermanos, nuestra tarea y nuestro anhelo tiene que ser conocer cada día más a Dios. Miren algunos pasajes que nos hablan de ese Dios extraordinario. Éxodo 8:10, se lo voy a leer de carretilla. Éxodo 8:10. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. No hay otro Dios como el nuestro. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como nuestro Dios? Hay que conocerle, mis hermanos, hay que profundizar quién es ese Dios extraordinario que nos ha salvado. Segundo de Samuel 7:22. Por tanto, tú me has engendrado, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Quién como nuestro Dios? Hay que aprender de Él, hay que conocerle, hay que acercarnos en esa relación con Él. Primero de Reyes 8:23. Dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. Primero de Crónicas 17:20. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama de una manera profunda, que podamos no solo agradarle, no solo rendir fruto, sino conocer cada día más a Dios. ¿Saben qué? Hay evidencias en las cuales podemos ver si una persona realmente está buscando en ese conocimiento de Dios. Voy a darle 5 evidencias. Y usted mismo se va a poder examinar y decir, ¿estoy buscando a Dios correctamente? Y si no, mire, búsquele. Porque Dios puede estar hablándole en esta tarde para que usted regrese en el conocimiento de Dios, a crecer cada vez en el conocimiento de quién es nuestro amado Dios. Evidencias. Número 1, un profundo amor por la palabra. Una persona que busque crecer en el conocimiento de Dios va también a crecer y a amar el conocimiento de la palabra. No se va a pasar un año sin leer la Biblia. No va a ir a la Biblia de una manera como si fuese un periódico. Va a ir acá porque sabe que esta es la palabra de Dios. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Y usted dirá, pastor, pero yo trabajo. No, claro, no está diciendo que estés las 24/7 con la Biblia. No es eso lo que está diciendo el salmista. Pero cuando tú tienes oportunidad vas a regresar a este maravilloso libro. Porque Él te va a alimentar.
Otra evidencia, la segunda, una obediencia consciente. Dice 1 de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea que aquel que ama a Dios va a buscar obedecer su palabra, creer en su palabra, estudiar su palabra. Tercera evidencia, un sólido basamento doctrinal. Sólido basamento doctrinal. ¿Qué significa esto? Significa que ahora todo este conocimiento de la palabra, de conocer a Dios como tal como Él es, me va a ayudar en mi vida para todos los aspectos. 1 de Juan 2, 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Qué bueno. Le escribí a esos padres porque esos padres habían oído hablar de aquel que era desde el principio, ya sabían de él. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esa es la meta nuestra, conocer a Dios, al Padre, lo más posible. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuarta evidencia, una fe cada vez más creciente. Una persona que busca a Dios y conocer de Dios, su fe va a crecer cada vez más. Porque al darse cuenta de quién es Dios, su fe va a ser cada vez mayor. Primera a los Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, dice Pablo, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Quinta y última evidencia de una persona que está buscando crecer en el conocimiento de Dios es un amor también sincero hacia los demás, como lo dice en el pasaje anterior. Un amor sincero hacia otros. No podemos decir de ninguna manera de que amamos a Dios si no amamos su palabra y no amamos a los hermanos. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Para con Dios, pero para con también la iglesia. Concluimos. Como hijos de Dios, mis hermanos, es de suma importancia. De lo contrario, colguemos los guantes y vayámonos para nuestra casa. Es de suma importancia que entendamos que Dios nos está llamando a salvación no como un juego de casitas, no como un juego de carritos. Es una cosa seria porque costó el precio de Cristo en la cruz y por ello debemos andar delante de la presencia de Dios, aunque nadie nos vea, para su gloria y para su honra. Por lo tanto, es de suma importancia que nuestras palabras, es de suma importancia que nuestras acciones, es de suma importancia también que nuestra ética en donde trabajes, es de suma importancia que en nuestros hogares, que nuestro carácter, que nuestras relaciones, en fin, toda nuestra vida refleje la gloria del Rey de Reyes. Toda nuestra perspectiva de vida tiene que estar centrada en Jesús y en la vida que vivamos delante de su presencia. Debe ser esta vida drásticamente diferente a aquellos que nos rodean y que no han tenido un encuentro con Jesús. ¿Se imaginan? Usted trabaja con personas que no son cristianas y cuando lo ven vivir a usted, entonces no dice, no, pero si este va a la iglesia, pues yo no quiero ni saber de la iglesia. En la historia de Cuba existió un indio, o hablaban de un indio, de una historia de un indio, que cuando estaba allí para ser dado muerte y lo mataron en la hoguera porque lo iban a juzgar como hereje, y llegaron los sacerdotes católicos romanos y dijeron, bueno, para salvar tu alma, ¿te arrepientes? Ya de todas maneras lo iban a matar, pero ¿te arrepientes? Y él le hizo una pregunta a los sacerdotes, ¿van a ustedes al cielo también? Y lo que iban a buscar era para que él pudiera ir al cielo, según ellos, para que se arrepintiera. Y los sacerdotes dijeron, sí, nosotros vamos al cielo. Y la respuesta de aquel indio llamado Atuey fue, si ustedes van al cielo, yo no quiero ir al cielo. Porque el testimonio y la vida de esas personas que decían creer en Dios era tan mala que ese indio prefirió morir en la hoguera y decir, si ustedes van al cielo, yo no quiero ir al cielo. ¿Será que dirán de ti también esas palabras tus amigos, compañeros de trabajo, tus familiares? Ojalá que no. Ojalá que no. Pablo oraba y pedía por los colosenses diciendo de que ellos llegaran al conocimiento pleno y profundo de la voluntad de Dios en sus vidas, en toda sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno del Señor.
Aquellos que pertenecen a Jesús, esos, por la gracia a través de la fe, deben continuar viviendo también por gracia y vivir de tal manera delante del Señor como ciudadanos del cielo que pertenecemos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, vive como un ciudadano del cielo en la tierra. Así que todo creyente debe andar como es digno del Señor y debe examinar su vida ¿para qué? 3 cosas hemos visto hoy. 1, para agradar a Dios en todo. 2, para rendir frutos para Dios. Y 3, para conocer a Dios profundamente. Termino entonces con las palabras de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versos del 1 al 4. Por supuesto, vamos a examinar después, solo vamos a leer ahora. Dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. A Él y solo a Él sea toda la gloria. Pongámonos en pie y cantemos un himno más para despedir este tiempo.